La superarma planetaria zombie. Hace aproximadamente 5 años el mundo humano conocido bajo el nombre de Alpha Centauri, sufrió una enorme invasión por parte del ejército infinito de muertos vivientes del investigador. La escala de aquel ataque fue tan devastador que lograron conquistar Alpha Centauri en tan solo 3 días. Según varios informes de los fallecidos soldados estacionarios, se reportó el avistamiento de alrededor de 10.000 fábricas andantes de monstruos, un enorme número de fábricas nunca antes vista hasta ahora. Usando este numeroso e imparable ejército de fábricas, fue así que el enemigo diezmó y exterminó a todos los soldados estacionarios en Alpha Centauri. Se cree que el enemigo poseía información y conocimientos sobre el bloqueo temporal de despliegue de tropas de infantería de la coalición, debido a la casi destrucción de la estación de defensa orbital de Mundos. Actualmente la coalición ha bloqueado y evitado participar en grandes conflictos debido a la escasez de soldados de infantería. Estos son la principal fuerza de ataque por parte de la coalición de Humanidades Unidas. Si bien existen otras divisiones de soldados, la infantería se considera como la columna vertebral de la coalición, hombres y mujeres entrenados desde jóvenes para tener las capacidades y las destrezas para enfrentar a las cientos de miles de amenazas y monstruosidades que existen en abundancia por todo lo largo y ancho del multiverso. Fue así que en un momento de debilidad y con un número limitado de defensas planetarias, fue así que el ejército infinito de muertos vivientes se apoderó y conquistó completamente el planeta de Alpha Centauri. Una vez conquistado, la coalición no pudo hacer nada al respecto debido a la escasez de soldados de infantería. Los soldados estacionarios no tenían las suficientes cualidades y habilidades para liberar un planeta de las manos de nuestros enemigos no muertos, y la guardia de élite había desaparecido en combate en otro planeta gobernado por un dios marino antiguo, y por último el dios metálico se encontraba rastreando e investigando la presencia de planetas carnívoros por todo el multiverso, pero en especial en los universos que son aliados de la coalición de Humanidades Unidas. Con todas estas desventajas tácticas, el ejército infinito de muertos vivientes tuvo vía libre para hacer lo que quisieran en Alpha Centauri, terraformando completamente el planeta. Lo que alguna vez fue un hermoso mundo lleno de vida y hermosos paisajes, ahora se había convertido en un mundo infestado por completo ante la enorme cantidad de enfermedades y virus que los muertos vivientes portaban en sus interiores. La vegetación natural del planeta fue reemplazada completamente por unas asquerosas redes de carne vivientes. Esta se extendía por todo el planeta y fue el principal encargado de terraformar el planeta. Estas redes de carnes vivientes absorbieron todos los nutrientes naturales del mundo para la construcción de aquello que sería una de las armas más importantes y destructivas por parte del ejército infinito de muertos vivientes. Para este punto de la historia, el ejército infinito había acumulado todos los cadáveres de los seres vivientes de Alpha Centauri en un solo lugar, y había sido en uno de los centros de defensa planetaria, el cual poseía una enorme y gigantesca cañón de plasma de alta potencia. Este no se había terminado de construir, pero eso no fue un impedimento para no usarlo por parte del ejército infinito. Fue así que utilizaron toda la biomasa de los cadáveres de cada humano, cada animal e incluso los cadáveres de sus compañeros zombies caídos en acción para iniciar y terminar la construcción de la superarma zombie. Gracias a toda la biomasa del planeta, el cañón de plasma había multiplicado su tamaño casi 500 veces, lo que provocó que este se pudiera ver desde cualquier parte del planeta con suma facilidad y sobre todo desde el espacio. La nueva superarma de los zombies se había convertido en todo un logro sin precedentes, debido a que nunca habíamos visto nada parecido antes y mucho menos sabíamos que el ejército infinito de muertos vivientes del investigador lograría un nivel extremadamente alto en cuestiones de logística y organización para crear esta superarma. Pero bueno, después de todo, aquel hombre que mueve todo desde las sombras es un primordial y uno que lleva muchísimo tiempo viviendo, así que es normal pensar que este individuo posee una inteligencia extraordinaria y conocimientos casi infinitos. La construcción de la superarma les tomó un par de años. Desde luego la coalición pensó seriamente en destruir el planeta en el mejor de los casos. Después de todo, aquel planeta ya había perdido todos sus recursos naturales y ahora es tan solo una roca donde la vida no puede existir.
Pero antes que nos diéramos cuenta, la superarma del Ejército Infinito ya estaba terminada y en los primeros minutos posteriores a su finalización logramos ver el tremendo poder destructivo que este posee y lo experimentamos de la peor manera. La superarma había detectado nuestras naves de guerra en las lejanías, aún no entendemos lo que hizo exactamente, pero después de disparar lo que parecía ser una enorme masa corporal viviente, con forma de una gigantesca bala, logró destruir varias naves al mismo tiempo. Estas no estaban para nada cercas de unas de otras, y aún así de un solo disparo destruyó por completo nuestras naves. Desde luego dimos la orden de retirada, pero antes de irnos, nos dimos cuenta que la superarma no se trataba de un objeto sin más, sino de un ser viviente con conciencia propia, y este estaba realmente furioso por nuestra presencia. Fue entonces que vimos por primera vez una verdadera arma viviente, un enorme cañón hecho con carne y vísceras de millones de seres orgánicos muertos. Después de nuestra huida intentamos retomar la vigilancia en Alpha Centauri, pero cada vez que nos acercábamos la superarma nos disparaba con una perturbadora y extraordinaria puntería, y aun estando en el vacío del espacio, este no fallaba ningún disparo. Es por ello que se ordenó una vigilancia de larga distancia para mantenerse fuera del alcance de la superarma viviente, pero ahora que la coalición sabe perfectamente el nivel de amenaza que representa la nueva superarma del Ejército Infinito de Muertos Vivientes, tomará cartas en el asunto, pero no lo harán con un ataque de gran escala, debido a que es imposible llegar con nuestras naves de guerra desde el espacio, y debido a la enorme cantidad de zombies y fábricas andantes que hay en el planeta, también es imposible abrir portales interdimensionales y asediar el planeta debido a que sufrirían una incalculable cantidad de pérdidas de soldados de infantería, así que se decidió enviar a un pequeño grupo de soldados, los cuales tendrán la misión de entrar en las instalaciones orgánicas de la superarma y colocar la más reciente arma experimental de la coalición, la cual se trata de un prototipo bomba de la Exterminator Vitae Organicae, mejor conocido como el exterminador de vida orgánica. A diferencia de su antecesor, esta cumplía a medias su cometido. Si bien aún es capaz de exterminar toda la vida orgánica, este solo lo hará en una determinada área y a un solo objetivo, es decir que solo llegará a eliminar a la superarma zombie y no a todos los muertos vivientes del planeta, y para que pueda eliminar a su objetivo, debe ser colocado en su interior y no en el exterior. Es por ello que obligatoriamente alguien debe adentrarse en las instalaciones orgánicas de la superarma, y activarla desde adentro, y una vez activada explotará en una hora, o en el segundo caso, explotará inmediatamente. Esto dependerá de la decisión del portador, y evidentemente esto provocará su muerte definitiva. Por la alta dificultad de crear este prototipo de bomba, solo se había logrado fabricar una hasta el momento, así que si fallaban en su misión, no habría otra oportunidad. Así que teniendo esto en cuenta, un grupo de soldados de infantería veteranos y con algunas décadas de experiencia en sus hombros, fueron elegidos para esta importante misión. Pero antes que se pudiera iniciar la operación, una preocupante noticia había llegado desde el planeta de Alpha Centauri. Este mundo había desaparecido por completo, todo el planeta había desaparecido de la noche a la mañana, sin forma de saber cómo sucedió y en dónde se encontraba. Ahora la coalición tenía un serio problema entre manos, debido a que si el Ejército Infinito de Muertos Vivientes había encontrado la manera de mover un planeta a otro universo, entonces tenían una superarma que podía vagar libremente a sus anchas por el multiverso. Al parecer este es el comienzo de una nueva pesadilla. El día que los insectos espaciales exterminaron a la humanidad. Cuando nos enteramos que la superarma viviente zombie había desaparecido de su universo de origen, rápidamente nos pusimos a trabajar para encontrar la manera de cómo fue posible que un mundo entero haya sido capaz de viajar a otro universo, pero justo en esos momentos de incertidumbre las malas noticias no dejaron de llegar. Todas las tropas de la coalición de Humanidades Unidas habían recibido una impactante noticia, la cual era que los 4 planetas barreras, que servían de defensa estratégica para una de las máximas planetas capitales de la coalición, se encontraban bajo ataque enemigo. No se trataba únicamente del Ejército Infinito de Muertos Vivientes, sino también de otros 3 enemigos, los cuales la coalición ya estaba enterado de su existencia, pero nunca había mostrado signos de hostilidad hacia la coalición tan altos.
En estos precisos momentos los 4 planetas barreras se encontraban bajo el asedio de los ataques enemigos, debido a la alta importancia que representa los 4 planetas barreras, la coalición ordenó inmediatamente el despliegue de todas las fuerzas en operaciones no esenciales, para la defensa de los mundos barreras, a base de esta decisión tomada por los altos mandos de la coalición y por el verdadero Dios, cientos de naves de guerras tomaron rumbo hacia el campo de batalla, pero pese a la gravedad de la situación, el alto mando no había dado el permiso para el despliegue de tropas de la infantería, es decir que únicamente teníamos el apoyo de las fuerzas estacionarias y de las naves de guerra, los cuales estarían en la órbita baja de los planetas barreras. Como primer objetivo a defender, el alto mando dio la orden de proteger el primer planeta barrera llamado Galvarien 14. Este mundo se encontraba bajo el asedio por parte de los insectos espaciales, los cuales tenían por objetivo infectar a todos los seres vivientes con su extraño virus insectoide y convertir Galvarien 14 en una supercolmena de insectos monstruos. Si bien el ataque enemigo no tenía más de 6 horas de haber comenzado, los insectos espaciales ya habían aniquilado al 99% de las fuerzas estacionarias de Galvarien 14, y junto con ello ya habían consumido casi todo el planeta por debajo de su asquerosa nube de esporas vivientes. La única parte del mundo que no había sido consumida aún por la tiranía de los insectos era la capital principal del planeta. En esta ciudad se encontraban los últimos 500 soldados estacionarios defendiendo toda la ciudad, mientras se realiza operaciones de evacuación, pero también se encontraba aquello que sería capaz de darle la victoria para la coalición sobre la defensa de Galvarien 14, y eso era una enorme estructura autónoma que funcionaba como un dispensador de gas ambiental, pero no era cualquier tipo de gas, sino uno diseñado exclusivamente para neutralizar a los humanos insectos infectados, también a la nube de esporas vivientes, y por último y lo más importante, también podía matar a los gigantescos insectos espaciales de forma instantánea y sin las consecuencias de sus terribles gases bioquímicos aterradores. Esta enorme torre de gas había sido traída por las naves de guerra cuando recién empezó la invasión en Galvarien 14. Si bien esta estructura de gas no necesita de intervención humana para su construcción, debido a que este es 100% autónoma, lo que sí necesitaba era que las fuerzas estacionarias ganaran el tiempo suficiente hasta que eventualmente la torre de gas autónoma se terminará de construir, y una vez finalizada su construcción, este liberaría en el ambiente millones de metros cúbicos de gas extremadamente letal para los insectos. Es por ello que los últimos 500 soldados estacionarios debían defender la construcción autónoma de la torre de gas hasta que este finalice. También contarían con la ayuda de las naves de guerra en la órbita baja del planeta. Estos apoyarían con ataques constantes de cañones orbitales de alto calibre y ataques de láseres de energía de alta potencia. Una vez que todos sabían perfectamente lo que debían hacer para garantizar la victoria, los soldados estacionarios se armaron de potentes lanzallamas de combustible de napalm, debido a que el fuego es la forma más efectiva y eficiente para combatir a los insectos humanoides. También utilizarán trajes resistentes al calor y a las altas temperaturas de las llamas del napalm. Una vez listos, los soldados estacionarios comenzarían a defender los exteriores de la ciudad. Esta se encontraba protegida por una enorme barrera de hormigón que rodeaba a toda la ciudad, pero esto no sería ningún impedimento para los insectos. Estos comenzaron a acumularse en las entradas de la ciudad, y utilizaron sus propios cuerpos como escaleras para abrir el paso y saltar el grueso muro de hormigón. Los soldados estacionarios, al percatarse del plan de los insectos, enfocaron sus potentes lanzallamas de napalm en contra de la gran concentración de insectos humanoides. Estos ardían en llamas en cuestión de pocos segundos, y en poco tiempo sus exoesqueletos y carne se comenzarían a derretir debido a las altas temperaturas de las lanzallamas. El ambiente se llenó de un fuerte aroma a carne y hueso quemado. El humo provocado por los cadáveres en llamas de los insectos infectados se podía ver en cualquier parte de la ciudad con suma facilidad, pero los estacionarios de la puerta norte dieron aviso sobre un insecto blindado que se acercaba a la ciudad. Este era capaz de resistir a las balas de las ametralladoras automáticas, las cuales se encontraban repartidas por todo el muro de hormigón y dentro de la ciudad.
Este insecto blindado comenzó a correr rápidamente en contra de la puerta del muro y la destruyó por completo, llevándose la vida de decenas de humanoides insectos en el proceso, pero había valido la pena, porque ahora habían logrado perforar las defensas del muro de hormigón y seguirían avanzando hasta consumir a toda la capital. Los estacionarios impactados ante tal evento, se dieron a la tarea de enfocar sus armas en contra del insecto gigantesco blindado, el cual tenía la forma de un Orycthes nasicornis, mejor conocido como el insecto rinoceronte, pero pese al fuego de las lanzallamas, aquel insecto blindado no sufría un daño significativo. Debido al enorme hueco en el muro de hormigón, cientos de humanoides infectados entraban a la ciudad rápidamente, así que los estacionarios le ordenaron a las naves de guerra que concentren sus armas láseres de energía en contra de aquel enemigo super blindado. Estos apuntaron a la brevedad, y dispararon más de 15 ataques de láseres orbitales. El enorme insecto blindado se retorcía de dolor mientras seguía avanzando por la ciudad, destruyendo las ametralladoras automáticas y matando a decenas de estacionarios, hasta que eventualmente al cabo de unos minutos, los láseres orbitales asesinaron a la enorme monstruosidad blindada. Para este punto, alrededor de 280 soldados estacionarios habían perdido la vida y aún faltaba algunos minutos más para que la torre de gas autónoma se terminara de construir. Pero la situación solo iría empeorando, cuando las naves de guerra detectaron la presencia de los insectos espaciales alfas en las cercanías de la ciudad, y lo peor de todo es que también venían acompañados de la nube de esporas vivientes. Los estacionarios actuaron rápidamente y se colocaron sus máscaras de gas. Estos los mantendrían a salvo temporalmente de la nube de esporas, pero no de los insectos. Los estacionarios cansados, agotados y con extrema fatiga por llevar varias horas combatiendo, y con la moral baja debido a la intimidante presencia de los insectos alfas, estos solo deseaban que la torre de gas se termine de construir y puedan salir con vida de aquella situación tan desesperada. Con las pocas fuerzas que tenían, los últimos soldados estacionarios se fueron al último punto defensivo de la ciudad. Para este punto las operaciones de evacuación habían terminado, los que habían llegado a las naves se habían salvado, y los que no habían logrado llegar, habían sido asesinados o infectados por el virus insectoide. Los últimos seres humanos que quedaban en la superficie de Calvarien 14, eran estos nobles y valientes soldados estacionarios. El último punto defensivo de la capital era alrededor de la torre de gas, el cual estaba rodeado por un muro de acero y vigías de lanzallamas autónomas a lo largo del exterior del muro. Aún así, este no los protegería del ataque de los insectos voladores. Estos emergieron de la nube de esporas, nunca habían sido vistos anteriormente, pero tal parece que la infección de los insectos espaciales seguía en constante evolución, dando origen a las aberraciones insectoides blindadas y voladoras. Estos últimos tenían características muy similares a las de una anisópteros, es decir, una libélula. Estos monstruos voladores atacaban a los estacionarios desde el aire con fuertes descargas de vómito altamente corrosivos, derritiendo los trajes y cuerpos de los soldados en segundos. La situación era aún más crítica y desesperada que antes, debido a la enorme horda de insectos infectados y voladores, también a la presencia de la nube de esporas vivientes, y los insectos alfas habían llegado a la capital, con poca munición de napalm y con las defensas automáticas exteriores a su máxima capacidad. Sería cuestión de poco tiempo antes que los insectos logren entrar en el último punto defensivo y destruyan la torre de gas, pero justo cuando los soldados restantes estaban a punto de perder la esperanza y la voluntad de seguir combatiendo, la estructura autónoma había finalizado su proceso de construcción y estaba próximo a esparcir el letal gas en el aire. Esto no solo avivó las llamas de pelea de los estacionarios, sino también sus ganas de seguir viviendo, porque tenían una oportunidad de salir con vida. Desgraciadamente el destino tenía otros planes, debido a que sin previo aviso, unas decenas de cohetes explosivos impactaron directamente en la torre de gas. Esto provocaría una fuerte explosión que no solo destruyó la estructura autónoma, sino también se cobró casi todas las vidas de los soldados estacionarios, a excepción de uno. Objetivo de la misión fallido. Este se levantaría aturdido de los escombros, desorientado y confundido, no sabía qué había pasado. De un momento a otro la torre había explotado por completo, pero lo que más le pertuvo fue mirar los cuerpos de sus compañeros sin vida. Todos habían muerto por la explosión, el único que había logrado sobrevivir fue él, pero no sería por mucho tiempo, debido a su traje y máscara de gas se habían destruido y ahora estaba desprotegido ante la nube de esporas. Este comenzó a sentir como su cuerpo se infectaba rápidamente
rápidamente, en pocos segundos se convertiría en un asqueroso insecto más, así que con las pocas fuerzas que tenía y aún manteniendo a flote su conciencia y cordura, le comunico a las naves de guerra lo siguiente. Aquí el estacionario número 3290, el plan ha sido un fracaso, repito, el plan de emergencia en contra de los insectos espaciales ha sido un fracaso, la estructura de gas ha sido destruida por un enemigo desconocido, este fue destruido por varios cohetes explosivos, mi equipo y yo no pudimos reaccionar a tiempo ante esto, y eso nos costó la vida a todos, puedo sentir como mi ADN se está transformando, no me queda mucho tiempo, este planeta ha caído a manos de nuestros enemigos y es imposible retomarlo, ya es tarde para mí y mi mundo, pero, para los otros 3 planetas barreras puede que aún no, por favor no permitan que otro mundo caiga ante el enemigo. Avance enemigo del 25%. La invasión de demonios que asesinó a toda la humanidad. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Galvarien 14 había caído a manos del enemigo, en las manos de los insectos espaciales alfas, estos habían asesinado e infectado a toda la población humana de Galvarien 14 en menos de 8 horas, y han logrado convertir el planeta en una supercolmena de insectos monstruos, lo que alguna vez fue un hermoso planeta lleno de vida, ahora no es más que un lejano recuerdo del pasado, las fuerzas estacionarias de Galvarien 14 habían dado hasta su última vida y aliento para defender el planeta. Desgraciadamente la amenaza de los insectos espaciales fue mayor de lo esperado, es por ello que actualmente el estado de Galvarien 14 es pérdida total, es imposible retomar el planeta con nuestra fuerza de ataque actual, y aunque fuera posible recuperar el planeta y exterminar hasta el último de los insectos, quizás el riesgo no vale la pena, debido a que Galvarien 14 ha perdido completamente todos sus recursos naturales. Debido a la transformación de los insectos, estos utilizaron y corrompieron todos los recursos del planeta, es por ello que ya no vale la pena seguir luchando por ese mundo, por esta razón las fuerzas restantes de la coalición se dirigieron a los 3 planetas barreras restantes, el siguiente planeta barrera que se encontraba siendo asediado por el enemigo sería el mundo Parabellum, a diferencia de Galvarien 14, el planeta Parabellum no está siendo invadido por los insectos espaciales alfas, sino por otro enemigo, el cual sería los demonios supremos, esta versión de los demonios es muy superior a comparación de otras anteriormente vistas, estos posee un mejor nivel intelectual, no solo para desarrollar mejor tecnología, sino también para crear estrategias de combate complejas. Aparentemente estos demonios supremos habían asesinado a su gobernante mediante un golpe de estado, debido a que creían que este gobernante no poseía la suficiente madera para ser su líder indiscutible. Una vez que el infierno obtuvo un nuevo líder, estos empezaron su expansión a través de decenas de universos diferentes en el multiverso, así logrando un mejor nivel tecnológico, cultural, económico y armamentístico. Se desconoce los verdaderos motivos detrás de esta invasión demoníaca en contra de la coalición de Humanidades Unidas. En el peor de los casos se cree que varias facciones enemigas existentes del multiverso se unieron en una alianza para destruir de una buena vez por todas a la coalición de Humanidades Unidas. Si la alianza enemiga llegará a ser verdadera, entonces los demonios supremos serían aliados de los insectos espaciales alfas y del resto de facciones enemigas, y sería por ello que explicaría la presencia demoníaca en la superficie del planeta Parabellum. Estos habían logrado llegar hasta el planeta mediante portales demoníacos de grandes tamaños, estos conectan directamente desde el mundo Parabellum con el infierno. De estos portales emergieron millones de demonios, que atacaron a todas las ciudades, capitales y bases militares de la coalición, un ataque perfectamente sincronizado para no darle a la coalición tiempo para responder debidamente a la invasión de demonios. Por dicha invasión a escala global, el planeta se comenzó a sumergir de altas cantidades de azufre en el aire, lo que impedía a las fuerzas estacionarias y civiles respirar correctamente.
provocando lentamente problemas respiratorios serios. A su vez, la temperatura global de Parabellum empezaría a ascender, de 38 grados Celsius promedio, alcanzó un máximo de 65 grados Celsius en menos de 4 horas, provocando un calor extremo en todo el planeta, lo cual dificulta los combates para las fuerzas estacionarias, obligándolos a utilizar sus trajes a prueba de calor y máscaras de gas, para evitar seguir respirando el aire envenenado de azufre. Pese a las nobles vidas de las fuerzas estacionarias y sus inquebrantables espíritus, no serían suficientes para detener la invasión demoníaca en el planeta Parabellum, debido a que cada segundo que transcurría, más y más demonios emergían de los portales demoníacos repartidos a lo largo y ancho de Parabellum. Es por ello que el alto mando de la coalición ordenó el uso inmediato de los misiles balísticos intercontinentales, mejor conocidos como las bombas. B.A.I.M. El significado de sus siglas serían bombas de alto impacto mundial. Estos misiles tenían la peculiaridad de poder viajar por toda la superficie de Parabellum hasta llegar a la ubicación de su objetivo y detonar una pequeña pero muy explosiva carga de antimateria, el cual es el principal componente explosivo que están compuestas estos misiles mundiales. La teoría sería que estos misiles logren atravesar los portales demoníacos y detonar desde dentro, no solo destruyendo una parte del infierno y aniquilando a millones de demonios en el proceso, sino también sirve para destruir el portal demoníaco y bloquear la entrada de los demonios hacia el planeta Parabellum. Desgraciadamente, estos misiles intercontinentales se encontraban en un solo lugar, una base de la coalición que había sido recientemente atacada. Es por ello que alrededor de 3000 fuerzas estacionarias habían recibido la orden de retomar la base de los misiles balísticos intercontinentales y activar el sistema de lanzamiento, para así desplegar los misiles dentro de la superficie del planeta y destruir los 6 portales demoníacos. Esta sería la única manera de detener exitosamente la invasión demoníaca en el mundo de Parabellum. Fue entonces que las 3000 fuerzas estacionarias de la coalición habían llegado a la base de lanzamiento. Antes de llegar habían intentado contactar por radio a los soldados de seguridad de la base, pero nadie había respondido, así confirmando la exterminación de todo el personal combatiente y operativo de las instalaciones. Una vez que las fuerzas estacionarias llegaron a la base, esperaron encontrar fuerzas demoníacas en el lugar, pero no había absolutamente nada, tan solo encontraron una brutal y sangrienta carnicería de humanos. En cualquier parte que miraran los estacionarios, podían ver decenas de cadáveres que habían sido cruelmente torturadas y asesinadas. El panorama era tan grotesco que parecía que los demonios realizaron esta masacre por motivos de odio, un odio tan profundo y maligno que los llevó a cometer estos asesinatos con muchísima violencia. Estas personas, que habían tenido desgraciadamente una muerte violenta, serían vengados por completo. Una muerte humana sería el equivalente a la muerte de 1 millón de demonios. Una vez que los estacionarios aseguraron que la base estuviera libre de demonios, estos comenzarían los preparativos del lanzamiento. Primero debían fijar las coordenadas de los 6 portales demoníacos, segundo debían esperar que el depósito de combustible de cada misil estuviera lleno para dar inicio a su lanzamiento, y tercero debían activar manualmente cada lanzamiento, debido a que los misiles saldrían uno a la vez y no todos al mismo tiempo, así que debía haber alguien en el centro de lanzamiento para activar el lanzamiento uno por uno, a sabiendas que los demonios iban a volver a atacar a la base apenas se den cuenta de que es el sitio de origen de los misiles que están destruyendo sus portales. Entonces en ese momento llegaría todo el ejército de demonios para impedir el lanzamiento del resto de misiles. Los minutos pasaban y los estacionarios estaban listos para el lanzamiento del primer misil intercontinental, el cual ya se encontraba listo, así que activaron su lanzamiento y este despegó de la base hasta llegar a los cielos de Parabellum y sobrevoló por toda la superficie hasta que hizo contacto con el primer portal demoníaco y lo destruyó. Esto fue observado por las naves de guerra en la órbita baja del planeta. Habían confirmado la destrucción exitosa del portal y la destrucción de millones de demonios en el proceso. Así que la teoría era cierta. Fue entonces que los estacionarios se prepararon para el segundo lanzamiento del misil intercontinental.
pero una noticia proveniente de las naves de guerra hizo temblar de miedo a los soldados estacionarios. Al parecer una gran horda de demonios se dirigían a la base de lanzamiento. El número de enemigos era incierto, pero se calculaba alrededor de 900 a 1300 millones de demonios, los cuales estaban listos para destruir por completo el lugar. Las naves de guerra, al mirar al gran cúmulo de enemigos en la superficie del planeta y sabiendo que no podían dejar que estos llegaran hasta la base de lanzamiento, decidieron enfocar todos sus recursos en la protección de la base. Es por ello que alrededor de 25.000 naves de guerra estarían exactamente en la órbita baja de la base de lanzamiento, atacando constantemente a la enorme horda de demonios, con misiles explosivos, disparos de artillería pesada, bombas incendiarias y ataques con sus sistemas de láseres. También tendrían el apoyo aéreo de aeronaves dentro del planeta. Dichas aeronaves contarían con el armamento de bombas químicas, capaces de derretir la dura piel y carne de los demonios en segundos. Pese al enorme arsenal de las naves de guerra, aún así no sería suficiente para detener por mucho tiempo a los demonios. Después de todo eran alrededor de 1300 millones o quizás más. Sin perder más el tiempo, los estacionarios tomaron puestos defensivos y sellaron las fuertes puertas de acero de la base. Ganarían todo el tiempo que fuera necesario para los lanzamientos de los 6 misiles balísticos intercontinentales. En distintas partes de la base había pesadas y enormes torretas de alto calibre. Estas fueron diseñadas para ser usadas por una sola persona. No era necesario recargarla, debido a su sistema mecánico de recarga constante y autónoma. Para este punto de la historia, los estacionarios ya estaban listos para lo peor. Todos estaban en silencio esperando la llegada de los demonios. Lo único que podían oír era el latido de sus corazones y las explosiones en las lejanías de la base, causadas por los misiles de las naves de guerra. El silencio fue interrumpido cuando el segundo misil intercontinental fue lanzado. Ahora solo faltaban 4, pero aquel silencio perpetuo volvió a ser perturbado en el momento que los estacionarios escucharon como los demonios se aproximaban a la base. Pese a estar increíblemente lejos, aún así las pisadas del ejército demoníaco se podían escuchar desde cientos de kilómetros, y junto con ello, el sonido de las armas de las naves de guerra se intensificó. Estos le comunicaron a las fuerzas estacionarias que la llegada de los demonios era inminente, pero harían todo lo posible para diezmar una gran cantidad de demonios para frenar su avance. Las naves de guerra comenzarían a utilizar todo su armamento bélico para frenar el avance enemigo. Cientos de ataques de láseres, bombas y disparos de alto calibre cubrieron la superficie de Parabellum. Sin importar en qué dirección miraran los estacionarios, lo único que veían con sus ojos eran los ataques provenientes de las naves de guerra, que habían cubierto todo el panorama alrededor de la base. El tercer misil balístico había sido lanzado. Ahora solo faltan 3, pero el tiempo se agotaba. Pese a los esfuerzos de las naves de guerra de frenar a la horda demoníaca, estos continuaron avanzando. Pese a haber sufrido enormes bajas en sus filas, estos no les parecía importar en lo absoluto y siguieron caminando hasta llegar a las cercanías de la base de lanzamiento. Las fuerzas estacionarias ya podían avistar el enemigo en las proximidades de la base. Sin perder más el tiempo, no dejarían que los demonios supremos siguieran avanzando. Fue por ello que comenzaron a atacar desde la base. Cientos de miles de balas salieron disparadas en contra de los demonios, así provocando una alta cantidad de bajas enemigas. Mientras tanto, el cuarto misil intercontinental estaba a punto de lanzarse cuando un enorme rayo de electricidad golpeó a la base, dejándola sin energía temporalmente. Ningún estacionario sabía lo que estaba pasando, hasta que las naves de guerra les informaron el avistamiento de enormes criaturas híbridas blindadas. Al parecer, estos enormes monstruos cuadrúpedos tenían la capacidad de disparar potentes rayos de electricidad de su boca, lo que había provocado que la base se quedara sin energía, también desactivando las defensas automáticas de la base y deteniendo el lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales. Decenas de estacionarios intentarían poner en marcha los generadores de emergencia de la base, mientras otros dispararían en contra de las monstruosidades eléctricas para evitar más de sus letales ataques. Las naves de guerra también tomaron a estos monstruos como objetivos de prioridad y comenzaron a atacarlos con misiles y la artillería pesada, pero aún así estas criaturas cuadrúpedas no se morían tan fácilmente. Pese a que son menos resistentes que una fábrica de monstruos, aún así estos podían sobrellevar una alta cantidad de daño antes de morir. Los estacionarios habían logrado poner en marcha los generadores de
de emergencia y reanudaron los lanzamientos de los misiles. Fue así que el cuarto misil intercontinental fue lanzado, antes que los cuadrúpedos pudieran volver a disparar a la base con sus armas eléctricas. Decenas de aeronaves lanzaron bombas químicas directamente hacia los monstruos cuadrúpedos. Estos fueron derretidos en pocos segundos hasta morir, así evitando que volvieran a dejar a la base sin electricidad otra vez. Pese a haber asesinado a todos los cuadrúpedos en las cercanías de la base, más de estos se encontraban acercándose a la base pero tardarían en llegar. Lo que no tardó en llegar fueron los demonios. Estos ya se encontraban en más afueras de la base, pese a los esfuerzos de los estacionarios, las naves de guerra y de las aeronaves en diezmar tantos demonios como pudieran. Aún así el ejército demoníaco cubría todos los horizontes y miles de kilómetros a la redonda de la base. Parecía tener el aspecto de un mar, porque es lo único que podían ver los estacionarios. Estos siguieron asesinando a los demonios que se encontraban en la entrada de la base. La enorme cantidad de cadáveres empezó a acumularse en la entrada y todas las ametralladoras automáticas de la base se encontraban disparando sin descanso alguno. La situación ya era desesperada y los demonios aún no habían logrado entrar a la base. Los estacionarios se preguntaban cuánto faltaba para terminar el lanzamiento de los misiles, cuando de repente el quinto misil intercontinental había sido lanzado. Ahora solo faltaba uno, el cual sería lanzado en muy poco tiempo, pero el momento de felicidad de los estacionarios fue muy breve porque antes que se dieran cuenta, los demonios habían logrado romper la gruesa puerta de acero de la base y habían entrado. Ahora todos los estacionarios se encontraban defendiendo los interiores de la base. 2.999 fuerzas estacionarias debían contener alrededor de 900 millones de demonios. Nadie sabía lo que pasaría. Lo que sí sabían era que una auténtica masacre sin precedentes ocurriría dentro de la base y no sería a favor de los demonios. En el centro de lanzamiento solo había quedado un solo estacionario, el cual tenía que encargarse de activar manualmente el lanzamiento del último misil. Mientras este se abastecía de combustible para su lanzamiento, los segundos pasaban y la ansiedad y el terror consumía al estacionario. Lo único que podía oír eran los disparos y gritos de sus hermanos y hermanas de armas combatiendo con los demonios. Mientras más pasaba los segundos, aquellos gritos, disparos y explosiones se acercaban más y más al centro del lanzamiento. El soldado veía con desesperación la pantalla de carga del combustible del misil: 45%, 65%, 72%, 78%, 83%. Pero su concentración se fue en el preciso instante que se dio cuenta que la base había quedado en silencio. No se escuchaba absolutamente nada a excepción de un ruido, el ruido que hace una persona cuando mastica carne y hueso. Aquel sonido es prácticamente imposible de confundir. La carne y hueso que el estacionario escuchaba era de los cadáveres de sus compañeros y compañeras. Los 2.999 fuerzas estacionarias habían sido aniquiladas por completo a manos de los demonios, los cuales habían logrado llegar hasta el centro de lanzamiento. Antes que estos pudieran hacer algo, el estacionario estaba a punto de presionar el botón de lanzamiento del misil. Este ya había terminado de llenarse de combustible y estaba listo para ser lanzado. Una vez que el estacionario presionara ese botón, sería imposible detener el lanzamiento, pero antes que pudiera presionarlo, su brazo fue completamente cortado. Esto sorprendió al soldado, pero no se dejaría llevar por esto. Fue entonces que movió instantáneamente su brazo izquierdo para presionar el botón de lanzamiento, pero su brazo igual fue cortado. El estacionario utilizaría su propia cabeza para presionar el botón lo antes posible, pero su caja torácica fue perforado por un brazo mecánico, no solo perforando su cuerpo, sino también arrancando sus pulmones y corazón, lo que provocó en la muerte instantánea del soldado, el cual caería sin vida en el suelo sin haber logrado presionar el botón de lanzamiento del último misil intercontinental, aquello que había logrado matar al último estacionario y evitar el lanzamiento del misil. Se encontraba camuflajeado por una avanzada tecnología de invisibilidad, pero gracias a la sangre del estacionario se podía ver parcialmente la armadura de aquel individuo, el cual poseía las letras de la U, H, I,
las cuales significaban, la Unión de Humanidades Independientes, mejor conocido como las Humanidades Traidoras de la Coalición. Estos alguna vez habían sido aliados de la coalición, pero hace mucho tiempo atrás habían cortado relación con la coalición y habían fundado su propio gobierno, el cual tenía por objetivo de destruir a la coalición, y es por ello que uno de sus soldados había impedido el lanzamiento del último misil balístico intercontinental, porque desea que la invasión demoníaca conquiste todo el planeta Parabellum, y eso mismo había logrado. Horas después los demonios habían logrado exterminar a todos los humanos del mundo Parabellum y sin posibilidad alguna de destruir el último portal demoníaco, y dando por muerto a todos los estacionarios de la base de lanzamiento, la coalición dio por perdido completamente el planeta Parabellum. Ahora quedaban 2 planetas barreras restantes para defender. Objetivo de la misión fallido. Avance enemigo del 50%. Antes de finalizar este video me gustaría agradecer enormemente a todas las personas que son parte de los miembros del canal. Gracias a su apoyo monetario este proyecto puede seguir adelante, y les recuerdo que tengo creepypastas exclusivas mensuales, por el costo de 49 pesos mexicanos. Sin más que decir, se despide Visceral, hasta luego.